say goodbye. Hola amigos de YouTube, aquí Jordi Teorías con un nuevo capítulo de Vegeta en Fairy Tail, esperando que les guste y darle las gracias a todos. Ya somos 1000 suscriptores, eso me alegra mucho y gracias a todos ustedes por su apoyo, y sin nada más que decir yo me despido. Al día siguiente, estaban todos reunidos en la estación de trenes donde Vegeta solo se mantenía con los ojos cerrados, donde cada vez Vegeta elevaba su poder empezando a generar una presión indescriptible. Así cae al suelo Lucy junto a Natsu y Grey. Konami y Tim estaba intentándose levantar donde Vegeta solo abre los ojos desapareciendo la presión. ¿Qué demonios les pasa?, decía Vegeta viéndolos con una mirada seria. Estaba entrenando, ¿verdad Vegeta?, decía Amy con una sonrisa. Como sea y díganme cuánto tiempo tenemos que esperar, decía Vegeta algo molesto. Estamos esperando a Ersa, decía Lucy. ¿Por qué tengo que viajar contigo?, decía Natsu. Esto tendría que decirlo yo. Si Ersa quiere ayuda conmigo sobra y basta contigo solo serías una carga, decía Grey. Entonces ve tú solo si eres tan fuerte, decía Natsu, empezando a liberar su energía, donde Grey hace lo mismo, donde todas las personas los miraba algo asustados. Bien, no vengas con nosotros, ya luego te matará esa, decía Grey. Ya dejen de estar peleando insectos, me molestan, decía Vegeta con su mirada seria. Mejor pelea contra mí, decía Natsu. Ya estoy aquí, decía Ersa, donde Natsu y Grey cambiaron de cara a una de miedo. ¿Tanto miedo le tienen esos insectos a Ersa?, preguntaba Vegeta. Hola Ersa, decía Lucy quedándose en blanco al ver a Ersa. Todo eso, decía Amy, la que se quedó sorprendida. Sí que es exagerado, decía Lucy. Estamos listos, decían Natsu y Grey. Cambian de actitud con solo verla, decía Tim. Qué bueno que se llevan mejor, ¿no es así? Y tú estabas ayer en Fairy Tail, ¿no es así?, decía Ersa. Si soy nueva, me llamo Lucy Mira-san, me pidió que los acompañara, es un placer, decía Lucy. Soy Ersa, es un placer. Tú eres Lucy, la que se encargó del gorila mercenario. Veo que prometes, ¿no es así? Te agradezco que te hayas ofrecido ayudarnos, decía Ersa. Encantada de poder ser de ayuda, decía Lucy algo nerviosa. Ersa, no sé de qué va esto, pero iré con una condición, decía Natsu. ¿Cuál es?, dijo Ersa. Cuando regresemos lucharás conmigo, decía Natsu. Así Vegeta solo los mira seriamente. Veo que has madurado, no tengo mucha confianza en mí, pero acepto, pelearé contra ti, decía Ersa. Qué bien estoy que ardo, gritaba Natsu. Se miraba viajar a todos en el tren. Qué insecto más débil, decía Vegeta viendo a Natsu totalmente azul. Está mareado, decía Amy. Y no es el único, decía Vegeta viendo a Tim, el cual estaba igual. Oye insecto, despierta, decía Vegeta. Me muero, quiero que se termine esto, decía Tim. Me das pena Natsu, así terminas después de retar a alguien en un duelo, decía Grey. Siempre le pasa lo mismo, decía Lucy. ¿Qué le vamos a hacer? Ven a mi lado, decía Ersa. Así que me está sacando de aquí, decía Lucy. Te dejaré recostarte, decía Ersa, así le da un golpe en el estómago dejándolo noqueado. Así Grey y Lucy miraban en silencio. Oye Tim, ¿sigues mareado?, preguntaba Vegeta. No, ya estoy bien, estoy como nuevo, decía Tim. Y dime Ersa, ya es hora de que nos digas de qué se trata esto, decía Vegeta con los ojos cerrados.
Nuestros enemigos esta vez son el gremio oscuro e Isenwald. Quieren conseguir una magia llamada Luyavi. Sé que traman algo, se los explicaré desde el principio. Cuando venía de mi último trabajo en pruebas, pasé por una taberna frecuentada por magos. Están hablando 3 sobre Luyavi, que en 3 días la tendrían, decía Ersa. Luyavi, que es una magia quizás, decía Lucy. Al escuchar hablar del sello, pensé que era una magia muy potente. Así que ellos también son miembros de Isenwald, decía Gray. Sí, al principio no le di mucha importancia, hasta que recordé el nombre de Erigol. Así Vegeta solo abre los ojos. ¿Qué pasa, Vegeta? ¿Lo conoces?, preguntaba Ersa. Sí, el tipo más fuerte del gremio oscuro a Isenwald, Erigol, también conocido como el dios de la muerte, siempre ejecuta encargos relacionados con asesinatos. Pero solo es un insecto. Intentó reclutarme cuando era niño, pero su nivel es inferior a mí, decía Vegeta cerrando los ojos. Asesinatos, decía Lucy. Pero ¿por qué quería reclutarte?, decía Gray. Por poder, insecto, decía Vegeta. Originalmente el consejo prohíbe los encargos de asesinato, pero Isenwald eligió el dinero. Como resultado, hace 6 años fueron expulsados de la Liga de los Gremios de Magia, pero ignoraron la orden y continúan activos, decía Ersa. Como sea, son insectos que apenas, por tener un poco de poder superior, creen que son invencibles, decía Vegeta mientras cerraba los ojos. Creo que mejor volveré a casa, decía Lucy. Y dime, Vegeta, ¿por qué tienes otra vez el cabello rojo?, decía Ersa. Así Vegeta abre los ojos. Es para estabilizar mi poder, tengo que mantener un flujo constante, por eso utilizo esta transformación a su 1%, decía Vegeta. A su 1%, decía Lucy. Si cuando Vegeta usa más poder, es capaz de destruir montañas en cuestión de segundos, además que para luchar es un gran maestro de artes marciales, decía Ami. Así el tren para. Pidan lo que quieran, decía Vegeta a Ami y Tim, los cuales corren a comprar. Al pasar unos minutos el tren empezó su marcha. Y por cierto, ¿qué tipo de magia usa Ersa?, preguntaba Lucy. Puedes hablarme con más confianza, decía Ersa. La magia de Ersa es muy bonita, sale mucha sangre del rival, decía Happy. ¿Y eso te parece bonito?, decía Lucy. Yo creo que la magia de Gray es la más bonita, decía Ersa. Así Gray junta sus manos, saliendo un círculo mágico de ellas, donde Gray extiende las manos, mostrando el símbolo de Fairy Tail. Genial, yo también puedo hacer eso, decía Ami, juntando sus manos, donde igualmente sale un círculo mágico, mostrando el símbolo de Cápsula Corp. No sabía que podías usar magia de hielo, decía Lucy. Sí, también puedo usar fuego, decía Annie algo apenada. Eso es posible, 2 magias en una sola persona. Y dime, ¿no tienes algún problema al usar alguna?, preguntaba Lucy. Al principio, pero Vegeta me ayudó a controlarla con mucho entrenamiento. Ya veo. ¿Y cuál es la magia que utiliza Vegeta?, preguntaba Lucy. Él no posee magia, decía Ami. Pero si lucho contra Natsu sin ningún problema, decía Lucy. Aparte que todo lo que dicen de él, decía Lucy. Es poder puro, decía Vegeta haciendo una bola de ki. Sorprendente, decía Lucy. Así pasó el viaje. Estación de Onivas. ¿Tienes idea de dónde está Isenwald?, preguntaba Gray. No lo averiguaré en esta ciudad, decía Ersa. Esto se parece a una persecución de gansos locos, decía Lucy. Una pregunta, ¿dónde está Natsu?, preguntaba Tim. Así corren en busca del tren. Ya se fue, decía Tim. Estaba tan concentrada contando la historia, que me olvidé completamente de él, aún sabiendo que no soporta los viajes. Todo es culpa mía, por favor, alguien puede pegarme. Bueno, decía Vegeta levantando la mano.
Vegeta decía Ami. Como sea lo estaba pidiendo, decía Vegeta cruzando los brazos. Oye Tim, ve a buscarlo, decía Vegeta. Como ordene Vegeta, decía Tim empezando a volar. Sorprendente, puede volar, decía Lucy. Con Natsu estaba sentado totalmente mareado. ¿Qué tenemos aquí, Fairy Tail? Así que, eres un mago de un gremio legal, chico, te envidio. ¿De qué hablas? Pero no pudo terminar ya que le pusieron el pie en la cara a Natsu. Definitivamente no soporto la discriminación contra los gremios oscuros. Hada de pacotilla, ¿sabes cómo llamamos a los de Fairy Tail? Moscas, ¿entiendes? Moscas, decía el sujeto con una risa. Así Natsu rodea sus puños de fuego. Ten más cuidado de cómo hablas de Fairy Tail, donde Natsu se marea nuevamente. ¿A eso llamas magia? Déjame mostrarte qué es la magia, decía el sujeto, haciendo un círculo mágico en sus pies donde ataca Natsu con unos espectros de sombra, los cuales Natsu no pudo esquivar, cayendo al suelo. Esa magia, decía Natsu. Sorprendente, ¿no es así?, decía el sujeto. Con Vegeta y los demás. Tengo una idea, tenemos que detener el tren, decía Ersa. ¿Y cómo planeas hacer eso?, decía Grey. Ahora veré qué hago, pero veo, busca un vehículo para ir a traer a Natsu, decía Ersa. Como órdenes, decía Grey en busca de un carro. Con Vegeta estaba sentado con los ojos cerrados, donde su cabello empezó a cambiar de un rojo intenso a un negro, donde una gran presión inundaba toda la estación. Otra vez, decía Lucy algo nerviosa. Es Vegeta, decía Ersa de rodillas. ¿Cómo que Vegeta?, decía Grey, esto es sofocante. Así Vegeta solo abre los ojos, donde sus ojos negros se hacían notar. Ya pasó el tiempo, si no hago esto mi poder divino se estaría mermando hasta el punto de perderlo, pero en fin, decía Vegeta mientras se levantaba. Hola Vegeta, decía Ami con una sonrisa. Donde Lucy ve a Vegeta. ¿Qué le pasó?, decía Lucy a Ersa. No lo sé muy bien, pero él puede cambiar su color de cabello, pero es como si fuera un aumento de poder, decía Ersa. Con Natsu. Estaba levantándose. Muy bien, es hora de pelear en serio, decía Natsu. Donde el tren frena dando un movimiento brusco. Donde caen los dos, donde el sujeto deja caer una pequeña flauta con una calavera en ella. ¿Qué es eso?, decía Natsu confundido. ¿La viste? Ahora tienes que morir, decía el sujeto. Desgraciado Aira, es mi turno de atacar. Así Natsu le lanza, envuelto sus puños en fuego, donde el sujeto se cubre con su magia, donde una gran explosión de hacía presente. Maldición, esta mosca, decía el sujeto. Golpe de mosca, decía Natsu con una sonrisa. La parada de emergencia ha sido una falsa alarma, el tren partirá en breve, decía una bocinas. Maldición, yo me largo de este lugar, decía Natsu. Maldito, no escaparás, te has metido con Eisenwald, eres hombre muerto, mosca. Así que eres de Eisenwald y encima te burlas de Fairy Tail. La próxima vez lucharemos en serio. Con Tim estaba alcanzando el tren. Ya casi lo alcanzó, decía Tim mientras se acercaba al tren, donde Tim observa que Natsu sale por una ventana. ¿Qué demonios?, decía Tim mientras chocaba con Natsu. Así se mira pasar a Natsu y Tim rodando, donde Ersa frena bruscamente, saliendo Grey del carro. Así Vegeta detiene a los dos. Así Vegeta cruza los brazos esperando que llegaran los demás. Al pasar unos minutos llegan todos. Eso sí me dolió, decía Tim sujetándose la cabeza. ¿Cómo me pudieron olvidar?, gritaba Natsu. Lo siento, lo importante es que estás sano y salvo, decía Ersa acercando a Natsu a su pecho, donde Natsu se lleva un fuerte golpe por su armadura. Qué duro está, y como que estoy sano y salvo en el tren. Estuve luchando con un tipo raro, decía Natsu. Sujeto extraño, decía Lucy.
Era como aquellos Komeapi que aparecieron en el bosque. Me dijo que era de Eisenwald o algo parecido, decía Natsu. Imbécil, decía Ersa dándole un golpe a Natsu. Los de Eisenwald son los que estamos buscando. ¿Cómo los has podido dejarlo escapar?, decía Ersa molesta. No me había enterado, decía Natsu. Eso es porque nunca me escuchas, gritaba Ersa. Si lo dejó inconsciente de un golpe, decía Vegeta con una gota de sudor. Están en el tren, no, decía Ersa colocándose el brazalete del carro. ¿Tenía algún rasgo especial?, decía Grey. No me acuerdo muy bien, solo que llevaba una flauta con una calavera de 3 ojos. Vegeta, esa no es la flauta que estábamos buscando hace unos meses atrás, decía Tim. Sí, pero llegamos tarde ya que había desaparecido. Además no sabemos nada de su funcionamiento, solo que tenía que ser destruida, decía Vegeta. Una calavera de 3 ojos, decía Lucy sorprendida. ¿Qué te pasa, Lucy?, decía Appy. He oído algo sobre esa flauta, Luyabi, la canción maldita, el conjuro de la muerte, decía Lucy. ¿La canción maldita?, preguntaba Grey. Solo la he leído por libros, pero es uno de los conjuros asesinos de la magia prohibida, decía Lucy. Oye, Vegeta, ¿qué es la magia prohibida?, decía Tim. Como si yo supiera, insecto, ni sé usar magia, decía Vegeta, cruzando los brazos y cerrando los ojos. Si es una magia negra y causa la muerte a todo aquel que ha sido maldecido, decía Ersa. Luyabi es peor que eso, decía Lucy. No hay tiempo que perder, suban, decía Ersa. Vamos, Vegeta, decía Ami. Luego los alcanzó, decía Vegeta. Pero Vegeta, esta es nuestra misión, decía Ami. Que te vayas, no lo entiendes, decía Vegeta molesto. Así Ami solo ve a Vegeta con algo de miedo. Así todos se alejan. Es mejor que salgas ahora, ¿no crees?, decía Vegeta. Qué mal, tenía ganas de seguir espiándote, decía un encapuchado. ¿Quién demonios eres, insecto?, decía Vegeta. No es necesario que sepas mi nombre, ya que en el infierno no será importante, decía el encapuchado. Así Vegeta solo empieza a reír. ¿Crees que tú podrás matarme a mí, el gran príncipe Vegeta? Sí, así que ve despidiéndote de este mundo, decía el encapuchado tomando una pose de batalla. Muy bien, insecto, si es lo que quieres, te eliminaré de la faz de la tierra, decía Vegeta tomando su pose de batalla. Así el encapuchado se lanza contra Vegeta, el cual esquiva su golpe, donde Vegeta le intenta devolver el golpe, pero el encapuchado agarra a Vegeta de la cabeza estrellándolo con algunos árboles. Este maldito me las va a pagar, decía Vegeta empezando a elevar su ki. Este es tu final, insecto, decía Vegeta, lanzándose contra él, donde Vegeta le empieza a dar una serie de golpes, los cuales empezaban a hacer retroceder al encapuchado. Así Vegeta estaba por darle el último golpe, donde fue atravesado. ¿Qué demonios?, dijo Vegeta observando una espada de ki. También sabes usar el ki, decía Vegeta viendo al sujeto fijamente. Claro, ¿crees que mandarían a alguien débil a matarte, papá?, decía el sujeto. Papá, decía Vegeta impactado. Así se quita la capucha mostrando un Trunks con una mirada seria. ¿Qué haces aquí, Trunks?, decía Vegeta. ¿Cómo lo escuchaste? Vengo a matarte, eres un peligro para la misión, así que es mejor que te rindas y aceptes muerte, decía Trunks, sacando su espada de un portal de oscuridad. Así Trunks se lanza contra Vegeta, el cual esquiva su golpe. ¿Qué demonios te pasa, Trunks?, gritaba Vegeta. Solo ríndete, padre, decía Trunks con una sonrisa que cada vez se hacía más malvada. Así Vegeta se lanza contra Trunks, dándole un golpe en la cara, sacándolo varios metros, destruyendo algunos árboles.
Así Vegeta estaba por volar a su dirección, cuando nota a Trunks con un ataque cerca de su estómago, el cual lo envolvió en una gran cantidad de ki, el cual cada vez se incrementaba más. Pero Vegeta empieza a elevar su poder, pasando al Super Saiyajin fase 2, liberándose del ataque cayendo al suelo. ¿Quién demonios eres?, decía Vegeta mientras intentaba levantarse. Soy tu hijo, decía Trunks con una sonrisa. Así Vegeta se levanta lentamente tomando su pose de batalla. Increíble, el jefe dijo que eras resistente, pero no tanto. Pero dime, tu poder aún no lo puedes usar al máximo, ya que hace poco regresaste a tu estado normal. No es así, el dios Super Saiyajin desgasta tu poder, y tienes que esperar cierto tiempo para volver a usarlo, decía Trunks, empezando a elevar su poder sacando un aura oscura. Este no es Trunks, su poder es muy diferente, pero sí es un Saiyajin. ¿Qué demonios está pasando aquí?, decía Vegeta. Con Ersa y los demás estaban llegando a la estación Osibana. Oye Ersa, ve más despacio, tu magia se está agotando, decía Grey. Eso no importa, tenemos que ir lo más antes posible, decía Ersa. En la ciudad Clover, donde la Liga de Maestros de Gremio mantienen su reunión ordinaria. Makarov querido, me alegro que tus magos estén en plena forma, decía el maestro de Gremio Blue Pegasus, Bot. Pero no ha pasado un poco, ¿no crees, Makarov?, decía el maestro del Gremio 4 Cerberus, Goldmine. Es bueno que los tengas vigilados, pero se están pasando. Hay gente del consejo a quienes les preocupan que Fairy Tail aplaste una ciudad entera algún día. A mí me gustaría que no la aplastaran, decía Makarov entre risas. Maestro Makarov, se escuchaba de una pequeña ave que traía una carta de Mirahane. Así Makarov se dispone a abrir la carta, donde sale una proyección. Maestro, mucho trabajo en la reunión ordinaria, decía Mirahane. Aquí está nuestra chica, anunció esta hermosa. No es así, decía Makarov. La pequeña Mirage se nota que ha crecido, decía Goldmine. Resulta que en su ausencia ocurrieron dos cosas maravillosas. Una de ellas, sorprendentemente, Natsu, Grey y Ersa formaron equipo, creo que el equipo más fuerte de todo Fairy Tail, y la otra es que tenemos un invitado especial. Su nombre es Vegeta, o más conocido como el Destructor Carmesí, y actualmente también está haciendo equipo con ellos. Creo que debía informarle, así que le escribí esta carta. Terminaba de finalizar la proyección. El maestro Makarov estaba sin poder hablar. Parece que esas preocupaciones se van a convertir en realidad. Aparte, ¿qué hace Vegeta con ellos? Se suponía que no estaba en ningún gremio. Si él está con ellos, esto será más que una ciudad destruida, decía Goldmine. Esto es terrible, seguro esos tres se cargarán una ciudad entera. Además Vegeta los acompaña, y él no sabe medir su destrucción, decía Makarov. Con Vegeta estos estaban peleando, destruyendo su alrededor. ¿Qué te sucede, papá? ¿No eres lo suficientemente fuerte para enfrentarme, o porque soy tu hijo no peleas con todo tu poder?, decía Trunks. Así Vegeta solo cierra los ojos, aumentando la presión del lugar. Solo estaba ganando tiempo para que mi cuerpo se recuperara, decía Vegeta, empezando a ser rodeando por un fuego que lo cubrió por total, mostrando su cabello rojo al igual que sus ojos. Así que eso era lo bueno, que vengo preparado para esto, decía Trunks, elevando su poder pasando al mismo estado. ¿Qué demonios?, decía Vegeta. Sorprendido, papá, decía Trunks con una sonrisa malvada. Así Vegeta solo saca una sonrisa, lanzándose a una velocidad impresionante, golpeando a Trunks, lanzándolo contra el cielo para luego aparecer detrás de él dándole un golpe de martillo, cayendo y destruyendo gran parte de su alrededor.
Pero ¿cómo fue que aumentó su poder en tan poco tiempo?, decía Trunks. Así los dos se lanzan a luchar donde Vegeta llevaba una ligera ventaja. Con Ersa y los demás estaban llegando a la estación donde Ersa empezó a preguntar y golpear a los guardias. Sí que quiere una respuesta de inmediato, decía Lucy. Si además Natsu sigue mareado, decía Tim. Es mejor que entremos, decía Ersa. Así llegan a un gran cuarto donde son esperados por todos los del gremio de Eisenwald. Sabía que vendrían las pequeñas moscas de Fairy Tail Erigol. Son demasiado, decía Amy. Tú debes ser Erigol, ¿no es así?, decía Ersa. Por su culpa el maestro Erigol se ha desquitado conmigo, decía el sujeto. Esa voz, decía Natsu regresando a la normalidad. ¿Cuál es su objetivo, desgraciados? ¿Qué planean hacer con Luyabi?, preguntaba Ersa. Aún no lo entiendes, mosca, en esta estación, decía Erigol. Harás que Luyabi suene por megafonía, decía Ersa molesta. Me pregunto cuántos miles de espectadores están reunidos aquí, y si aumentó el volumen, resonaría por toda la ciudad la melodía de la muerte, decía Erigol con una sonrisa. Vas a provocar una masacre indiscriminada, decía Ersa. Será una purga de los idiotas que ignoraron a aquellos a los que robaron sus derechos, salvaguardan una existencia que ensalza esos derechos. Vivir ignorando que este mundo arbitrario es un crimen y por ello el dios de la muerte ha venido a castigarlos, decía Erigol. ¿Crees que nos devolverán nuestros derechos haciendo algo así?, decía Tim molesto. Cálmate, hermano, lo detendremos. No he venido aquí por los derechos, si he venido ha sido por poder. Aquellos con poder puedan borrar el pasado y ordenar el futuro, decía Erigol. Tú estás loco o algo así, decía Lucy molesta. Lo siento, moscas, pero morirán antes de conocer la oscuridad, gritaba el sujeto, haciendo un círculo mágico, saliendo de él unos lazos negros que iban a golpear a Lucy, pero son quemados por una ráfaga de fuego. Así que eres tú, ¿no es así?, decía Natsu con una sonrisa. Justo a tiempo, Natsu, decía Lucy. Esto va a ser divertido, decía Natsu chocando sus puños. Han caído Fairy Tail, todo va según al plan. Están aquellos a los que debo hacer oír el sonido de la flauta, los debo matar sin falta, decía Erigol en su mente con una sonrisa. Somos el equipo más fuerte de Fairy Tail, así que prepárense, gritaba Lucy. Ocúpense del resto, muéstrenle cómo es la fuerza de un gremio oscuro desapareciendo. Se escapó, gritaba Lucy a Pi. Natsu y Grey, ustedes dos vayan tras él. Si ustedes unen sus fuerzas, no deberían perder incluso contra el dios de la muerte Erigol. ¿Me están escuchando?, gritaba Ersa. Sí, señora, la orden, gritaban Natsu y Grey. En cuanto terminemos contra estos payasos, seguimos con los otros, decía Ersa. Solo somos 4 contra todos ellos, decía Lucy. ¿Y Vegeta dónde está?, decía Ersa. Se quedó en los rieles. Algo está pasando, ya que sentía su poder hace unos momentos, luego desapareció, decía Tim. Entiendo, entonces les toca luchar con todo, así que vamos, decía Ersa. Como ordene, gritaba Tim y Amy. Con Vegeta seguía luchando contra Trunks, donde Vegeta es lanzado por unas ráfagas de ki. Esto es imposible, los datos son incorrectos, gritaba Trunks empezando a emanar un ki oscuro, empezando a gritar, cayendo al suelo donde vapor salía de su cara. Maldita sea, ya no me queda tiempo, así gritaba Trunks para luego soltar un grito, expulsando todo su poder donde solo se agarraba a la cara donde una cola salía del traje del encapuchado. Maldita sea, decía el sujeto mostrando su rostro. ¿Quién demonios eres?, gritaba Vegeta. Soy Giblet, un Saiyajin, decía el sujeto.
elevando su poder mostrando una aura combinada del Super Saiyajin Dios con energía oscura. Ahora que sabes quién soy no me iré con contemplaciones, decía Giblet. Así Vegeta saca una sonrisa, así Vegeta empieza a elevar su ki pasando al Super Saiyajin Blue. ¿Qué demonios es eso?, decía Giblet. Solo eres un insecto que pretende engañarme, así que ahora usaré un poder que rivaliza con el de un dios, decía Vegeta lanzándose contra Giblet. Con Erza y los demás. ¿Qué haremos? Solo somos 4 contra todos estos, decía Lucy. ¿Qué harán ustedes? Les quitaremos las alas moscas, decía un sujeto. Ahora verán, decía Erza invocando un círculo mágico donde sale una espada. Una espada mágica, decía Lucy. Otro insulto más a Fairy Tail y no verán un mañana, decía Erza. No tiene nada de especial, nosotros también tenemos espadas mágicas, gritaban los sujetos, los cuales se lanzan contra Erza, la cual con una maestría increíble destruye las espadas de todos. Donde Tim y Ami peleaban contra todos ellos. Déjenme a mí, esto aún quedan muchos, decía Erza, donde un círculo mágico aparece en sus pies donde empieza a ser iluminada, donde se miraba como una armadura se iba equipando. Esto es increíble, se está quitando la armadura, decían todos. Los caballeros mágicos suelen rearmarse mientras luchan, sin embargo Erza, mientras se rearme, es capaz de aumentar su capacidad. Esa es la magia de Erza, se le conoce como caballero, decía Happy. ¿Erza acaso será ella?, decía un sujeto. Circle Swordis, gritaba Erza. Donde varias espadas son lanzadas contra todos los del gremio oscuro. Empezando a caer cada uno de los sujetos. Donde se empieza a sentir un ligero temblor que poco a poco iba aumentando. ¿Qué está sucediendo?, gritaba Happy. Es Vegeta, decía Ami. Pero si no siento poder mágico, decía Happy. Él no tiene nada de magia, decía Tim. Donde miran cómo es atravesada la pared, donde choca con algunos escombros un sujeto raro. Donde unos pasos se escuchaban. Y dime, insecto, ¿eso es todo lo que tienes? Solo eres un fiasco, decía Vegeta extendiendo la mano. Donde varios sujetos intentan atacar a Vegeta, el cual genera una presión, haciendo que todos caigan a suelo sin poder moverse. No se metan en esto, insectos, si tanto quieren que los mate lo haré de inmediato, decía Vegeta con una sonrisa. Oye Vegeta, no hagas eso, gritaba Erza, donde Vegeta solo la mira seriamente para empezar a caminar a la dirección de Giblet. Ahora insecto vas a hablar, decía Vegeta, agarrándolo del cuello. Dime insecto, ¿quién te mandó? Nunca lo sabrás, solo estoy aquí para eliminarte, decía Giblet. Así Vegeta le da un cabezazo, luego una patada, para dejarlo caer. Es mejor que mueras, este es el ataque Big Bang, gritaba Vegeta haciendo una gran explosión, cegando a todos por un instante, donde se miraba un gran cráter donde antes estaba Giblet. Vegeta lo eliminó, decía Erza. Esto es raro, Vegeta nunca ha usado esa transformación, decía Ami, donde Vegeta cambia, pasa del Super Saiyajin Blue al rojo. Maldita sea, me tomo más poder del que pensé, decía Vegeta viendo sus manos. ¿Qué demonios está sucediendo? Primero Titania, la reina de las hadas, y luego el destructor carmesí. Esto es malo, es mejor que escape, gritaba el sujeto. Ve tras el Lucy, decía Erza. Yo, decía Lucy. Por favor, decía Erza. Está bien, decía Lucy mientras perseguía al sujeto. Vayan ustedes también, decía Vegeta. Pero Vegeta, estás herido, decía Ami. Que vayan, les digo, gritaba Vegeta. Como ordene, decían Ami y Tim siguiendo a Lucy. Así Vegeta cae de rodillas. Maldición, necesito recuperar mis fuerzas, decía Vegeta buscando algo en su armadura. Así se acerca Erza a Vegeta. ¿Estás bien?, decía Erza algo preocupada.
Donde Ersa observa la herida de Vegeta. Vegeta está sangrado, decía Ersa. Como sea, en un momento estaré mejor, decía Vegeta, sacando una pequeña bolsa donde Vegeta ve que estaba totalmente quemado. Maldita sea, se quemaron las semillas del ermitaño, decía Vegeta rotando la bolsa. Semillas del ermitaño, decía Ersa. Son capaces de recuperar tus energías y curará cualquier herida, decía Vegeta, el cual cae al suelo, donde Vegeta solo cierra los ojos. Así Ersa se sienta a la par de Vegeta. Y dime quién era ese sujeto, decía Ersa. No lo sé, pero es peligroso, es un Saiyajin al igual que yo, decía Vegeta. Un Saiyajin, decía Ersa. Sí, una raza guerrera, decía Vegeta. Pero dime por qué no podía sentir su poder mágico, decía Ersa. ¿Por qué ninguno de los dos tenemos magia? Somos seres que usan el ki, decía Vegeta, empezando a ser rodeados por un fuego rojo. Donde Ersa observa la herida de Vegeta, que empezaba a ser rodeada por ese fuego, empezando a cerrarse. Donde Ersa siente como sus energías empiezan a ser restauradas. En otro lugar. Si no llego a tiempo serías hombre muerto. No es así, decía un ser con alto con cuernos. Cállate, eso fue raro, usaste tu teletransportación. No es así, Cooler. Sí, pero el maestro está molesto, tenías que vigilar a Vegeta, no pelear contra él, decía Cooler. Como sea, solo quería saber qué tan fuerte era Vegeta, decía Giblet. Sí, tan fuerte que te dio una paliza, pero dime qué tan fuerte es, decía Cooler. Los datos que tenemos están mal, aún con el aumento, no puede hacerle frente con una transformación más fuerte que el Super Saiyajin Dios Rojo. Usó uno de color azul. Así Gilbert se quedó en silencio, donde solo una gota de sudor bajaba por su frente. Dime, Gilbert, ¿cómo te fue con la batalla contra Vegeta?, decía el sujeto intimidando a Gilbert. No me fue muy bien, tiene más poder del que habíamos investigado, tiene un poder superior al Super Saiyajin Dios Rojo, decía Gilbert. Ese es el punto, investigar el poder de Vegeta, y me desobedeces, decía el sujeto. Lo siento, maestro, pero quería pelear contra él, decía Gilbert. Así el sujeto agarra de la cabeza a Gilbert enterrándolo en el suelo. Te dije claramente, vigílalo, no tenemos que tener ninguna piedra en el camino. Si me vuelves a fallar te mataré como lo hice con tu patética raza. Lograste tener un poder que iguala a los dioses, y aún así eres inmaduro. Tu sed de pelea te limita a solo pelear. Si me fallas de nuevo, decía el sujeto haciendo cada vez más presión. Sí, lo entendí, decía Gilbert. Muy bien, ya todo solucionado, vete, decía el sujeto, a lo que Gilbert sale del lugar. Largo tú también, gusano, decía el sujeto a Cooler, el cual sale del lugar. Así que este Vegeta de este universo es más fuerte que el último, decía el sujeto, observando varias armaduras con sangre como trofeos. Dentro de poco mi colección estará completa, al fin te eliminaré de todo el universo y realidades, Vegeta, ya que eres el único Saiyajin que falta, decía el sujeto. Con Gilbert y Cooler. Esto es una basura, decía Gilbert molesto. Cálmate, sabes que no puedes vencerlo, decía Cooler. Como sea, dime dónde está ella, decía Gilbert. Está en los calabozos, pero se rehúsa a comer, decía Cooler. Entiendo, voy a verla, decía Gilbert. Así Gilbert se aleja, llegando a un lugar donde apenas unas pequeñas antorchas iluminaban el lugar. Donde se nota a una mujer con unas esposas y con varias heridas. ¿Qué te pasó?, decía Gilbert a la mujer. No me toques, decía la mujer entre lágrimas. Pero no has comido nada, decía Gilbert.
Como si tuviera ganas de comer. Dime Gilbert, ¿cuánto tiempo más seguirás con esto? Eras un Saiyajin inocente que quería ser el más fuerte para poder salvarnos de Freezer, y lo lograste, pero ahora ese Saiyajin en el que confié ya no está. Y dime, lograron matar a mi hijo, decía la mujer con tristeza en sus palabras. No pude, él es más fuerte, decía Gilbert. Así la mujer solo baja la mirada, no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Si dentro de poco lo mataran, decía Gilbert. Así Gilbert saca una semilla de su ropa, cómela, decía Gilbert. No quiero nada, solo quiero ver a mi hijo una última vez, decía la mujer. Así Gilbert agarra los grilletes rompiéndolos. Como sea, escapa de este lugar, tu hijo está en el planeta 3234, tal vez lo verás por última vez, decía Gilbert con una sonrisa, donde la mujer notó que aquel chico que quería salvar a su planeta aún estaba ahí. Pero dime, ¿por qué no vas conmigo?, decía la mujer. Lo siento, yo ya no estoy con los Saiyajines, solo soy un simple guerrero, decía Gilbert bajando la mirada. Gracias, buscaré la forma de que vuelvas a ser mi amigo, decía la mujer saliendo del lugar. Eso espero, decía Gilbert poniendo su mano en su pecho, donde su ataque lo atravesó cayendo al suelo. Con Vegeta y Ersa. Se mira como Vegeta se levanta lentamente, viendo que Ersa está a su lado. Así Vegeta observa su herida, la cual aún sangraba. Ya no tengo nada de poder, decía Vegeta mientras se levantaba, donde Ersa hace lo mismo. Ten cuidado, Vegeta, decía Ersa. Como se ha estado en situaciones peores, decía Vegeta agarrando su herida. Así Ersa rompe parte de su falda. Muy bien, Vegeta, ven aquí, vamos a evitar que sigas sangrando. Estoy bien, decía Vegeta. Te dije que te voy a ayudar, así que ven, decía Ersa, donde empezó a vendar a Vegeta. Esto me trae recuerdos, ¿no es así, Vegeta?, decía Ersa mientras terminaba de vendar a Vegeta. Donde Vegeta cierra los ojos, regresando a su estado base. Aún no puedo comprender cómo cambias tu color de pelo. Así Ersa mira fijamente a Vegeta, el cual hace lo mismo, donde un pequeño silencio estaba entre los dos. Donde una pequeña explosión los alertó. Tenemos que ir con los demás, dijo Vegeta. Así los dos salen del lugar en busca de los demás. Primero tenemos que alejar a los demás de este lugar, decía Ersa. Como sea, decía Vegeta. Miren, han salido, decía un sujeto. Escuchen, aquellos que no quieren perder sus vidas, es mejor que se alejen de este lugar. La estación ha sido tomada por magos malvados, los cuales tienen la intención de lanzar un conjuro que matará a todos los humanos que estén aquí. Busquen refugio lo más lejos posible, decía Ersa, donde todos solo estaban quietos. Ya escucharon, insectos, si no quieren estar en una torre de cadáveres, es mejor que corran, gritaba Vegeta, donde todos salieron corriendo. Ya no hay nadie cerca de la estación Erigold. ¿Qué harás ahora?, decía Ersa. Donde el viento empezó a descontrolarse, donde Ersa nota un gran remolino el cual cubre toda la estación. Me hubiera gustado pelear contra ti, reina, pero desgraciadamente ahora no tengo tiempo para jugar contigo. Haciendo un círculo mágico, lanzándoselo a Ersa, entrando a la estación. ¿Cuánto tiempo sin verte, insecto?, decía Vegeta. Qué grata verte, y dime, ¿te unirás a mí?, decía Erigold. He tomado una decisión y es eliminarte, decía Vegeta. ¡Qué decepción! Hubieras sido una gran pieza, decía Erigold. Así Vegeta se lanza contra Erigold, el cual intenta esquivar el golpe de Vegeta, entrando en un círculo mágico donde Vegeta golpea el aire, donde sale Erigold recibiendo el golpe. Esto no estaba en mis planes, Vegeta, así que será mejor que te vayas, decía Erigold, haciendo un círculo donde Vegeta entra en el saliedo junto a Ersa. Maldita sea, decía Vegeta.
donde Ersa intentó salir del remolino lastimándose el brazo. Déjalo, este muro de viento mágico es unilateral, solo puedes pasar desde afuera hacia adentro. Si intentas salir desde el interior el viento los hará pedazos. ¿Qué planeas hacer?, gritaba Ersa. Por su culpa he perdido tiempo, demasiado tiempo. Ahora sí me disculpan, decía Erigold empezando a volar. Maldición, ¿qué significa esto? La estación no era su objetivo. Tenemos que ir con sus secuaces para poder obtener información, decía Ersa empezando a correr. Así Vegeta intenta atravesar el muro, el cual al igual que Ersa lo lanza algunos metros. Tengo que recuperar más mis fuerzas, estoy totalmente cansado, no sé si podré volar, decía Vegeta, empezando a caminar a la dirección de Ersa. Así Vegeta llega observando que todos los secuaces de Origold estaban amarrados y golpeados. Ya te he dicho que no lo sé, dicen que es imposible, nosotros no podemos disolver el muro de viento mágico. Oye Ersa, gritaba Grey. No estás con Natsu, gritaba Ersa. Nos separamos, pero no vengo por eso. El auténtico objetivo de Isenwald es la siguiente parada, es el lugar donde los viejos están teniendo la reunión ordinaria, es donde quieren utilizar la Luyabi, gritaba Grey. Ahora que recuerdo, había un tipo llamado Kage, él fue quien disolvió el hechizo de Luyabi. Es un mago disolvente, decía Vegeta. Así Grey observa a Vegeta, el cual estaba algo herido. Que miras insectos si no quieres acabar como ellos, decía Vegeta. Tenemos que encontrar a Kage lo más antes posible, decía Ersa. Así todos salen de la sala en busca de Kage. Karaka, ¿hasta cuándo planeas esconderte?, decía el sujeto. Lo siento, decía Karaka. Van tras Kage, anda por él, decía el sujeto. No me hagas ir, yo no sirvo para ayudar, decía Karaka. Será fácil, un trabajo muy fácil matarlo, decía el sujeto. Con Natsu ya había derrotado a Kage. Idiota, el maestro Erigold ya no está en la estación, decía Kage. ¿Qué dices?, gritaba Natsu. Oye Natsu, ya es suficiente, lo necesitamos, gritaba Ersa. Bien hecho, peste de llamas, gritaba Grey. Así Ersa salta junto a su espada. No sé qué fue lo que hice, pero lo siento, gritaba Natsu asustado. Donde Ersa pasa cerca de él, donde la espada de Ersa es colocada cerca del cuello de Kage. Disuelve el muro de viento mágico, y sin discutir, decía Ersa seriamente. Oye, no está bromeando, decía Natsu. Cállate, insecto, decía Vegeta. Donde se mira como Kage es atravesado por Karaka. ¿Por qué me hiciste esto?, decía Kage. Así Natsu es rodeado de llamas donde intenta golpear a Karaka, el cual escapa. Vamos, eres el único que puede deshacer el muro de viento, no te mueras, gritaba Ersa. Vamos afuera, veremos si con las pocas energías que tiene lo logrará deshacerse del hechizo, decía Tim. Así todos salen a donde está el muro. Erigold bloqueó la única ruta a Clover y se ha ido volando. Oye Tim, dame las cápsulas, necesito una semilla del ermitaño, decía Vegeta. Sí, claro, déjame ver dónde las dejé, decía Tim empezando a buscar en su ropa. Creo que las olvidé, Vegeta, decía Tim. Que las que, insecto, gritaba Vegeta. Lo siento, Vegeta. Así estaban hablando todos. Y si vamos bajo tierra, decía Api. En serio, gritaban todos. Así Lucy invoca a Virgo, donde una chica delgada de cabello rosado aparece. Así empezando a cavar un túnel. Con Giblet, estaba desangrándose, donde llega Cooler viendo a Giblet herido llevándoselo. Con la madre de Vegeta, estaba viendo la semilla detalladamente. Creo que no me hará daño si me la como, aparte tengo mucha hambre, decía la mujer. Con Giblet, estaba en la enfermería, donde se mira entrar a varios soldados cerrando los ojos. Así que ella escapó. Se escuchaba una voz donde Giblet abre los ojos, notando que estaba en el calabozo.
Dime a dónde fue, decía el encapuchado. No lo sé, solo venía a hacer mi rutina cuando me atacó, decía Giblet. Qué curioso, no te creo nada, decía el sujeto, presionando la herida de Giblet, el cual solo grita de dolor. Entonces dime quién la ayudó, o tú te atreves a desafiarme, decía el encapuchado. ¿Crees que yo la ayudaría? Mira lo que me hizo la desgraciada, cuando esté mejor la buscaré para que pague por todo lo que me hizo, decía Giblet. Eso espero, decía el encapuchado, dándole un golpe a Giblet dejándolo inconsciente. Llévenselo que se recupere, decía el encapuchado saliendo del lugar. ¿A dónde pretender ir?, decía el encapuchado observando a todo su ejército. No estoy tan lejos, dentro de un día estaré en la tierra, pero ¿dónde estará mi hijo?, decía la mujer empezando a buscar un rastreador. Perfecto, solo es cuestión de horas, decía la mujer. Con Vegeta estaba sentado. Vamos Vegeta, decía Ami. Váyanse, debo ir por las semillas del ermitaño, decía Vegeta. Pero estás muy herido para ir, decía Ami. Váyanse ustedes, decía Vegeta molesto. Está bien Vegeta, espero que estés bien y te esperamos para pelear. Así todos entran al túnel, donde todos salen de la estación. ¿Dónde está Vegeta?, decía Ersa. Se quedó descansando, decía Ami. Con Vegeta estaba en el centro del muro, donde un ligero temblor empieza a manifestarse, donde Vegeta sale del muro, donde todos lo observan. Pudo salir Vegeta, decía Tim. Así Vegeta sale en un estallido de velocidad. ¿A dónde se dirige?, preguntaba Ersa. Va a nuestra casa, tiene que ir por las semillas, decía Ami. ¿Y de qué nos serviría unas semillas para pelear?, decía Grey. No son simples semillas, decía Ersa. Oigan, ¿dónde está Natsu?, preguntaba Grey. Y Api tampoco está, decía Grey. Salieron a gran velocidad contra Erigold, decía Ami. Con Vegeta estaba llegando a su casa, donde apenas podía mantener la conciencia. Maldición Tim, cuando termine con esto estarás muerto, decía Vegeta cayendo al suelo inconsciente. Se mira a un Vegeta niño acompañado de una mujer. ¿Y cómo estuvo el entrenamiento?, preguntaba la mujer. Como siempre, solo son insectos que no valen la pena, decía Vegeta. Entiendo, y hoy tendrás a un Saiyajin como tu compañero, decía la mujer. No necesito a insectos que se metan en mi camino, decía Vegeta. Esto apenas lo recuerdo, decía Vegeta observando más ese lugar. Así se mira al rey Vegeta en su trono, donde varios Saiyajines, los cuales estaban de rodillas. Déjenme entender, tenían una misión la cual era protegerla, y terminan fallando la misión, decía el rey Vegeta. Pero Rey Vegeta, nos superaban en número la conquista de ese planeta, decía un soldado. No me importa nada de eso, ustedes eran la élite, así que tendrán que pagar con sus vidas, ejecútenlos, decía el rey Vegeta. Ese día mi padre mató a todos, desde ese día entendí que no podías confiar en nadie, decía Vegeta. Así Vegeta se estaba levantando lentamente. ¿Qué demonios? ¿Por qué pienso en ella?, decía Vegeta, observando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, decía Vegeta mientras miraba la ventana. Así Vegeta, encontrando las semillas, así Vegeta recupera su energía. Perfecto, ahora ¿dónde están?, decía Vegeta, cerrando los ojos. Ya sé dónde están, decía Vegeta, saliendo de la casa tomando vuelo. Aquí no hay más que magos sin carácter, creándose un círculo mágico en el cielo, donde todos sienten un gran aumento de poder mágico, donde una gran criatura se hacía presente. Voy a devorar sus miserables almas. La flauta es eso, decía Lucy. Oye, Natsu y Grey, alejen a los demás, decía Ersa. Qué mandona, decía Natsu. Qué gruñona, decía Grey. Se lo estoy ordenando, decía Ersa. Como ordene, decía Natsu y Grey.
¿En qué podemos ayudarlos?, decía Amy y Tim. Esto es algo peligroso, ustedes ayuden a Natsu y tengan cuidado. Son simples moscas, morirán, gritaba Luyabi, lanzando un gran ataque contra los soldados, donde el ataque fue desviado al cielo. ¿Qué sucedió?, gritaban los soldados. Así que este era tanto el escándalo que ocasiona un simple árbol parlante, decía Vegeta descendiendo donde estaban los demás. Veo que te tomó tiempo recuperarte, decía Ersa. Como sea, además, ¿qué cosa es esto?, decía Vegeta. Es la flauta, decía Tim. Muy bien, tengo ganas de liberar poder, así que no se metan en esto, decía Vegeta. Como sea, me comeré todas las almas, en especial la tuya, decía Luyabi señalando a Vegeta. Muy bien, al menos tendré algo de diversión, decía Vegeta lanzándose contra Luyabi. Así Vegeta lanza un ataque generando una gran explosión iluminando todo el lugar. Así Ersa, Grey y Natsu se lanzan igualmente contra Luyabi, donde Ersa empieza a cambiar su armadura de caballero, donde empieza a atacar. Los voy a destruir, gritaba Luyabi, donde lanza un fuerte golpe donde Vegeta lo detiene a duras penas. Así que tu poder se está elevando, decía Vegeta. Que Luyabi agarra a Vegeta entre sus manos. Morirás y tu alma será mía, decía Luyabi. Cuidado, Vegeta, gritaba Ersa. Así Vegeta empieza a elevar su poder, pasando al Super Saiyajin, destruyendo las manos de Luyabi. Muy bien, es hora de divertirme, gritaba Vegeta, lanzando una serie de ataques donde Grey empieza a atacar con hielo. Donde cada ataque perforaba a Luyabi. Voy a devorar sus almas, gritaba Luyabi, empezado a sonar una melodía la cual fue desapareciendo. ¿Qué le pasó a mi hermosa voz?, gritaba Luyabi. ¿No te has dado cuenta? Los ataques generaban daños, decía Vegeta dándole una patada la cual hizo que cayera la llave destruyendo varias montañas. Malditos, morirán todos, gritaba Luyabi, la cual lanza un gran ataque de fuego contra todos donde Grey hace un escudo de hielo. Genial, tienes una grandes reflejos, decía los maestros. Así Ersa empieza a atacar empezando a destruirla. Así Vegeta solo toma una posición, te convertirás en polvo del universo, gritaba Vegeta lanzándole un gran Garlic God donde el ataque destruía todo a su paso, impactando contra Luyabi donde Vegeta mueve las manos, elevando el ataque el cual hizo una gran explosión lanzado a todos dejando destruido todo el bosque. Excelente, decía Makarov. Derrotó al demonio de Seraph con una facilidad. Me sorprende, Makarov, que esté en tu gremio y no nos hayas dicho, decía Goldmine. La verdad no sé qué hace aquí, él no está en el nuestro gremio, decía Makarov. En serio, decía Goldmine. Donde Vegeta desciende regresando a su estado base. Eso fue asombroso, Vegeta, ¿me enseñas esa técnica y a poder moverla?, decía Tim. Sigues teniendo un poder abrumador, ¿no es así, Vegeta?, decía Goldmine. Como sea, además no sabía que tenías un gremio, dijo Vegeta. ¿No recuerdas que te ofrecí entrar a mi gremio?, dijo Goldmine. Así Vegeta solo se queda en silencio. Miren cómo quedó el lugar, decían los ancianos. Creo que fue más que un simple pueblo lo que destruyeron, decía Goldmine. Pero todos estamos a salvo, decía Ersa. En eso tienes razón, pero no están tan contentos son los viejos, decía Gold. Creo que sí, pero al menos están vivos, decía Amy. En eso tiene razón la niña, decía Gold. Oye, Vegeta, ella es tu hija, decía Gold. No, ella es mi aprendiz, decía Vegeta. Entiendo, creo que tenemos que irnos ya que esto terminó, es mejor que todos regresemos. Fue un gusto, Vegeta, si estás interesado en unirte eres bienvenido al gremio, decía Gold. Así todos se despiden. Creo que descansaremos en el bosque mañana, buscaremos cómo ir a Fairy Tail, decía Ersa.
Pero tenemos que armar un refugio, así que todos busquen materiales que nos podrían servir, decía Ersa. Así Amy agarra de la ropa a Vegeta. Tenemos las cápsulas y tenemos una casa grande, podemos usarla, decía Amy. Como sea, decía Vegeta dándole la cápsula a Amy. Gracias Vegeta, decía Amy. Como sea niña, decía Vegeta sentándose cerca de un árbol. Amigos, gritaba Amy, tenemos una casa, decía Amy con una sonrisa. ¿En serio? ¿Y dónde está?, decía Ersa. En esta cápsula, decía Amy. Pero es una pequeña cápsula, decía Gray. Prepárense para sorprenderse, decía Tim. Así Amy presiona la cápsula lanzándola donde un gran humo aparece y viendo una casa grande. ¿Qué tal sorprendidos?, decía Tim. Eso fue genial, decía Natsu. ¿Y dónde sacaron esas cápsulas?, decía Gray. Son de Vegeta, decía Ersa. ¿Las conoces?, decía Amy. Sí, hace años que las conozco, decía Ersa. Así todos entran donde se quedan en silencio. ¿Qué lugar es este?, decía Lucy viendo el gran tamaño que tenía por dentro y la tecnología que poseía. Así Vegeta entra. Donde todos lo observan, así Ersa observa la cola de Vegeta, así Ersa agarra la cola de Vegeta, el cual solo siente un pequeño escalofrío. Oye insecta, deja mi cola, decía Vegeta. Oye, no soy una insecta, además pensé que sucedería lo de la última vez, decía Ersa. ¿De qué perdería mis fuerzas? Eso quedó en el pasado, decía Vegeta. Vegeta, la comida estará pronto, decía Amy. Como sea, voy a entrenar un momento, decía Vegeta, entrando a su cuarto. Luego de unos minutos Vegeta sale con su armadura intacta. Así sale de la casa donde tira su cápsula saliendo la máquina de gravedad. Así Vegeta entra poniendo la gravedad a 500 donde la máquina empezó a subir la gravedad. Así Vegeta empezó a entrenar. ¿Y qué tipo de entrenamiento está haciendo Vegeta?, decía Ersa. No lo sé, pero vamos a verlo. Tiene un gran poder, así que su entrenamiento tiene que ser muy extremo, decía Gray. Entonces tenemos que ver su entrenamiento para que lo pongan en práctica, decía Makarov. Cuando se despertó, decía Lucy. Hace un momento, así que no hay que perder tiempo, tenemos que ir, decía Makarov. Así salen todos observando una gran máquina redonda. ¿Qué es esto?, decía Ersa. Así se acercan a la ventana viendo a Vegeta entrenando, el cual estaba esquivando varios rayos los cuales eran lanzados por varias máquinas. Eso es increíble la velocidad que usa, decía Lucy. Pero observen ese panel, tiene 500 de qué será, decía Gray. En la gravedad a la cual está entrenando, decía Tim. ¿Qué dices a 500 de gravedad?, decía Makarov. Si prácticamente sería como si tuvieras una montaña en sus hombros, decía Tim. ¿Qué demonios? Ese tipo está loco, decía Gray. No es eso, él sigue entrenando a pesar de tener un poder sorprendente. Hoy lo viste herido, no es así, es la primera vez que lo veo así. El oponente con el que se enfrentó va más allá del poder que han visto, por eso si hay alguien que deje a Vegeta en ese estado, él buscará la forma de superarlo, por eso lo admiro y lo considero mi hermano mayor, decía Tim. Entiendo, es muy fuerte para ser tan joven, además porque nos ayudaron, decía Makarov. La verdad, buscamos entrar a Fairy Tail, es nuestro sueño, además haremos lo que nos diga para poder entrar. Pero chicos, son muy jóvenes para entrar, decía Makarov. Sí lo sabemos, pero podemos luchar. Aunque no pueda usar magia, me he esforzado para poder estar a nivel de pelear con varios magos, decía Tim. Pero niño, dime, solo puedo recibir a uno de ustedes, dime quién se merece entrar, decía Makarov. Así Tim se queda callado. Dime chico, ¿quieres entrar a Fairy Tail?, decía Makarov.
No, quien tiene que entrar a Fairy Tail es mi hermana, es mejor que yo, posee 2 magias, además es la que más se esfuerza, quiero que ella cumpla su sueño aunque me cueste el mío, decía Tim. No, hermano, eso no es justo. ¿Por qué dejarías tu sueño atrás por mí? Eso no es justo. Yo quiero seguir peleando contigo sin importar si entró a Fairy Tail o no. No te dejaré, decía Amy. Así Makarov saca una sonrisa. Esa es la actitud, están los dos dentro, decía Makarov. En serio entramos, decía Amy y Tim con algunas lágrimas. Sí, demostraron su determinación, además que noté que ambos estaban dispuestos a perder sus sueños para cumplir el de otro, así que, viendo una actitud así, no puedo dejarlos ir. Además, me demostraron que les importa su familia, sin importar lo demás, decía Makarov. Si estamos en Fairy Tail, gritan los dos emocionados. Vamos a celebrar, decía Tim. Vamos, entonces tenemos que celebrar, decía Natsu. Así estaban todos hablando cuando entra Vegeta. Así estaban todos listos para comer. Muy bien, vamos a celebrar a nuestros nuevos integrantes de Fairy Tail, a Amy y a Tim, esperando que tengan grandes aventuras juntos, decía Makarov. Así que están dentro, decía Vegeta. Si Vegeta, lo logramos, estamos en Fairy Tail, decía Amy abrazando a Vegeta. Oye, mocosa, suéltame, decía Vegeta. Solo hoy, decía Amy con una sonrisa. Yo también, decía Tim abrazado a Vegeta. Así Vegeta solo estaba con su mirada seria, donde una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Así todos estuvieron comiendo y celebrando. Así Vegeta sale observando las estrellas. Hoy fue un día muy largo, ¿no es así, Vegeta?, decía Ersa. Así fue, decía Vegeta. Oye, Vegeta, dime que eres en realidad. Hay más iguales a ti, decía Ersa. Soy un Saiyajin, decía Vegeta. Un Saiyajin, decía Ersa. Soy de una raza guerrera, la élite, y soy el único ya que mi raza fue exterminada, decía Vegeta. Dentro de unos minutos estará entrando a la atmósfera del planeta, decía la computadora. Dentro de poco te volveré a ver, Vegeta, decía la mujer. Al día siguiente estaban volando Vegeta, llevando a Ersa y Makarov. Tim llevaba a Natsu y Grey. Y Amy llevaba a Lucy. Gracias, Vegeta, por llevarnos, decía Ersa. Como sea, además su idea de ir caminando nos tomará días en llegar, decía Vegeta. Así estaban todos, donde Vegeta observa unos pequeños cráteres. Esto me recuerda a las naves que usaba, decía Vegeta, empezando a descender, donde una nave confirmó sus dudas. Oye, Vegeta, ¿qué te pasa?, decía Ersa. Así Vegeta observa la nave, notando que era un modelo muy distinto al de él. Seguro esta es la nave de Givet, decía Vegeta. Oye, Vegeta, ¿qué te sucede?, decía Ersa. Así Vegeta levanta la nave. ¿Qué puedas hacer con ella?, decía Ersa. Me la voy a llevar, necesito saber de dónde vino, además que es de mucha información. Oye, anciano, entra en ella, decía Vegeta. Está bien, decía Makarov. Así entra a la nave. Oye, esto es muy cómodo, decía Makarov. Así Vegeta toma vuelo tomando su rumbo. En otro lugar estaba la mamá de Vegeta, la cual estaba volando buscando con su rastreador la cifra de poder más alta. ¿Dónde estás, Vegeta?, decía la mujer. Con Vegeta estaba llegando a Fairy Tail junto a todos. Al fin terminó este día, decía Ersa. Así Vegeta se va dejando a todos ahí. ¿Y dónde está Vegeta?, decía Ersa. Se fue, está algo raro desde que encontró esa nave, decía Tim. Al día siguiente están todos reunidos. Vamos, chicos, gritaban todos. ¿Crees que sea una buena idea que peleen ellos?, decía Amy. Creo que sí, pero ¿quién ganará?, decía Tim. Tiene más poder Ersa, decía Vegeta. Hola, Vegeta, ¿dónde estabas todo este tiempo?, decía Tim.
Estaba buscando de dónde venía la nave, pero no tuve información de ella. Parece que se dañó el sistema de localización, decía Vegeta. Entiendo, pero ¿qué son esas naves?, decía Tim. Veamos qué tan fuerte es Ersa o Titania, decía Vegeta viendo seriamente la batalla. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que luchamos?, decía Ersa. Yo apenas era un niño. Las cosas serán diferentes hoy. Será el día en que te venceré, me decía Natsu. No pienso echarme atrás, decía Ersa. Pasa mucho tiempo desde la última vez que puse realmente a prueba mis propios límites, decía Ersa, empezando a ser rodeada por un círculo mágico donde Ersa cambia a una armadura roja. Es la armadura de la Dama de las Llamas, decía Grey. Le ha puesto todo a Ersa, decía Happy. ¿Qué confianza tienes en tu amigo? No es así, insecto, decía Vegeta. Con que la Dama de las Llamas, en ese caso creo que tendré que usar todo mi poder, decía Natsu. A pelear, decía Makarov. Donde Ersa y Natsu empiezan una pelea sorprendente. Donde un aplauso detuvo todo. Ya es suficiente que todo el mundo se mantenga donde está. Soy un mensajero de consejo a raíz del reciente incidente con Erisenwald. Por la presente, eres acusada de 11 delitos de daño a la propiedad de Ersa Scarlet. ¿De qué habla?, decía Natsu. ¿Pero qué está pasando?, decía Tim. Cálmate, sé qué sucede aquí, así que es mejor que se calmen y quédense aquí, decía Vegeta. ¿Qué piensas hacer? Visitar a un viejo amigo, decía Vegeta. Se miraba a todos los de gremio totalmente triste. Déjame salir, gritaba un Natsu. Cierra la boca, Natsu, decía Mirahane. ¿Dónde está Vegeta?, decía Grey. Fue a ver a un viejo amigo del consejo, decía Tim. ¿De qué hablas?, decía Grey. Pero si el consejo dice que eres culpable, aunque seas inocente, eres culpable, no se puede hacer nada, decía Grey. Con Ersa estaba siendo llevada al consejo. ¿Cuánto tiempo? Ersa, ahórrate la poción de ataque. Este cuerpo es una proyección mental. Mi cuerpo está ahora en era. Los viejos de la sala antigua también son simples proyecciones. No íbamos a venir a ver un asunto mínimo. Así que es obra tuya. Es una farsa absurda, decía Ersa. ¡Qué decepción! Yo defendía a Fairy Tail, pero los viejos temen que el problema de responsabilidad los alcance. Se han visto obligados a darle el problema a otro y venía a decirte que no le hables al viejos de lo que ya sabes por nuestro propio bien. Te espero en el otro lado, decía Heyal, desapareciendo. Con Ersa estaba en el juicio donde la pared es destruida. Yo soy Ersa la guerrera con la armadura, decía Natsu lanzando fuego. Encadenenlos. Lo siento, decía Ersa. ¿Por qué te disculpas con ellos?, decía Natsu. Eres el colmo, esto era solo trámite, decía Ersa. Trámite, decía Natsu. Es un arresto formal como el consejo que protege el orden de todo el mundo mágico. Debe mostrar postura, disciplina, decía Ersa. ¿De qué hablas? No entiendo nada, decía Natsu. Que aunque me hubiera declarado culpable habría vuelto a casa hoy mismo sin castigo alguno si tú no hubieras armado problema, decía Ersa. Lo siento, decía Natsu. Pero me alegro verte, decía Ersa. Al menos también regaña a Vegeta, decía Natsu. ¿Pero por qué?, decía Ersa. Él también vino, decía Natsu. ¿De qué hablas?, decía Ersa. El Metrago dijo que tenía que ver a un viejo amigo, decía Natsu. Vaya, así que estás en Fairy Tail, Natsu Dragonil, decía Heyal. ¿Cuánto tiempo sin verte, insecto?, decía Vegeta. ¿Qué demonios, Vegeta, qué haces aquí? Nunca sentí algún rastro tuyo. Así Vegeta atraviesas a Heian con una espada de ki. ¿Qué demonios es esto?, decía Heyal. Te duele, no es así, decía Vegeta. Pero esto es imposible, soy una simple proyección mental. ¿Cómo puedo sentir daño alguno?, decía Heyal. Es un viejo truco, decía Vegeta.
Así que tú también estás en Fairy Tail, ¿no es así?, decía Heyal. ¿Algún problema?, decía Vegeta. Por el momento no, pero al menos te has vuelto más fuerte y peligroso, decía Heyal desapareciendo. En Era estaba Heyal. Maldita sea, ¿cómo puedo hacerme daño con mi protección mental?, decía Heian agarrándose la cabeza. Al día siguiente estaba entrando corriendo Natsu al gremio. Es genial sentir el aire puro, la libertad es lo mejor, decía Natsu. Así que el arresto era pura formalidad, decía Lucy. Muy bien Ersa, es hora de luchar, decía Natsu. No estoy cansada, decía Ersa. Muy bien, estoy listo, vamos, decía Natsu, lanzándose contra Ersa, la cual le da un golpe en el estómago dejándolo noqueado. Muy bien, empecemos, decía Ersa. Ersa es muy fuerte, decía Tim. Así todos se empiezan a reír. Natsu. Eres patético, Natsu. Así Vegeta se acerca a Makarov. Tengo algo de sueño, decía Makarov. Así todos caen al suelo. Donde un sujeto vestido de negro entra. ¿Cuánto tiempo, Miss Gun?, decía Makarov. Así agarra una misión, me marchó. ¿Por qué no anulas tu magia somnífera?, decía Makarov. Pero que nadie quiere que vea sus rostros, ¿no es así?, decía Vegeta. Así es, Vegeta, decía Miss Gun. 5, 4, 3, 2, 1. Así todos regresan a la normalidad. Siempre usa su poder. Miss Gun, decía Lucy. Es uno de los magos más poderosos, solo el maestro le ha visto el rostro, decía Grey. Y yo también, decía un sujeto con una sonrisa. Luxus, estás aquí, decían todos. Miss Gun es tímido, así que no le den más vueltas, decía Luxus. Oye Luxus, baja y lucha conmigo, decía Natsu. Pero si Ersa acaba de patearte hace unos segundos, gritaba Grey. Tienes razón, si no puedes derrotar a Ersa, no tienes posibilidad contra mí, decía Luxus. ¿Qué estás insinuando?, decía Ersa. Pues yo soy el más fuerte de Fairy Tail, decía Luxus. Baja, demuéstramelo, decía Natsu. Mejor sube, decía Luxus. Allá voy, decía Natsu. Así Makarov hace crecer su mano aplastándolo. No puedes subir al primer nivel aún, decía Makarov. Luxus, ya es suficiente, decía Makarov. Y jamás cederé mi título como el mejor mago de Fairy Tail a nadie, ni a Ersa, ni a Mr. Gun. Soy el más fuerte, decía Lexus. Así Vegeta se levanta. Muy bien, si no bajas, te haré bajar, decía Vegeta empezando a caminar donde Makarov miraba a Vegeta. Así Vegeta sube las escaleras. ¿Y tú quién eres?, decía Luxus viendo fijamente a Vegeta, el cual empieza a elevar su poder donde Lexus igual hace los mismo. Te encontré, decía la mamá de Vegeta, donde su rastreador mostraba un poder elevándose. Así sale a una gran velocidad. Así que eres nuevo, pero tienes que saber respetar a tus superiores, decía Luxus donde algo atraviesa el techo del gremio, donde una gran cortina de humo se miraba y un ruido peculiar sonaba. Al fin que te encontré, mi querido Vegeta, decía la mujer. Mi querido Vegeta, decía Ersa. Bueno amigos de YouTube, aquí termina el especial de Vegeta en Fairy Tail, esperando que les guste y sin nada más que decir yo me despido.